A nivel carrosario, más cerca. Hay que confesar que ustedes lo saben, ustedes nos siguen tras bastidores, uno hace conversaciones de lo más interesantes. En este caso estábamos hablando a propósito de nuestra invitada, del tema educativo y de cómo los adultos y los jovencitos están hartos de la virtualidad. Así mismo. Pero hay gente que tiene opción, pero hay gente que no tiene opción y tiene que seguir en la virtualidad. Pero bueno, a propósito de cómo avanza la educación en República Dominicana, en este caso en el sector privado, tenemos a Telma de la Rosa García con nosotros. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Muy buenas noches, señora Telma. Hola, muchísimas gracias por tenerme de nuevo en el programa. Siempre un placer compartir con ustedes. Igualmente, y bueno, ¿en qué está, doña Telma, el proyecto de ley de la autoría del senador de Monseñor Noel que busca anular? No, dijo él que era de él, no, es del diputado. No es de él. No, es de un diputado. Bueno. Es que hay dos proyectos, eso es lo que pasa, hay dos proyectos de ley. Dígame. Que son dos proyectos de ley, eso es lo que pasa. Hay uno en la Cámara de Diputados y hay otro en el Senado. Bueno, entonces, ¿en qué van esos proyectos? ¿Entiende usted que los mismos serán rechazados o aprobados quizá antes de iniciar ya el año escolar? Porque lo que se busca, entre otras cosas, es anular la opción del cobro de la reinscripción. Mira, este es un tema recurrente que tiene años. Y el timing o el tiempo en el que surgen no es casuístico. Usualmente salen en esta época del año, que es cuando se inicia el proceso de planificación del próximo año escolar. Entonces, te diría que es un tema un tanto populista. ¿Por qué populista? Porque quien tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, porque la educación es un derecho humano básico, fundamental, es el Estado. El Estado es el que tiene que ofrecer la educación a toda su población. Entonces, en todos los países del mundo existe el sistema educativo privado. Existe en Francia, existe en Noruega, en Suecia, en Australia, en todos los países del mundo. Lo que pasa es que el nivel de la escuela pública es un poco diferente en esos países, pero esa opción siempre existe. Entonces, ¿qué sucede? Tanto aquí como en Europa y en todas partes del mundo, el que elige ir a un colegio privado lo hace en base a una libertad de elección. Nadie obliga a las familias a elegir los colegios. Las familias suelen hacer la selección en base a sus creencias y en base a sus posibilidades económicas. Entonces, estamos hablando de que en el sistema educativo privado convergen dos tipos de centros. Están los que se clasifican como asociaciones sin fines de lucro, y aquí te podría poner de ejemplo colegios como el Babeque o el Carol Morgan o el Liceo Francés, o tenemos colegios que son negocios privados propiamente dicho, lo cual es perfectamente válido. O sea, las personas tienen derecho a tener el tipo de negocio que entiendan. Entonces, como empresas privadas, necesitan hacer una planificación anual. Los colegios no pueden esperar agosto y septiembre para saber el número de estudiantes que se van a inscribir ni las inversiones que van a realizar. Tú necesitas saber el número de profesores que vas a contratar, necesitas saber el número de libros que vas a pedir, si son los colegios que piden libros. Ahora con el COVID hay un tema de la infraestructura física y una serie de inversiones económicas que hay que realizar. Entonces, ¿qué pasa? Que los colegios, usualmente a principio del año, en el primer cuatrimestre, es que comienzan a enviar las comunicaciones, informan las nuevas tarifas, y etcétera. Señora Telma, buenas noches. Hansel García le saluda. Hola, un Hansel. placer conversar con usted. Mire, hay diferentes opiniones en esto que usted plantea, en este proyecto de ley. Yo también he emitido la mía en varias ocasiones. En lo que sí también mucha gente reclama que debería existir es una categorización de los colegios. Claro, y esa es una responsabilidad del ministerio, no de los colegios. Ok, bueno, pues entonces yo puedo colegir por su respuesta rápida que ustedes como asociación sí estarían dispuestos a que exista una categorización de los colegios y que a partir de ahí entonces se fijen precios y no todo el mundo cobrar a lo que coja mi bon, como dicen en mi pueblo. Bueno, pero es que mira, con relación a lo de los precios, ahí sí que yo te diría que hay una diferencia, porque estamos hablando de libre empresa. Y es como que a usted le digan, los programas de televisión solamente le van a pagar a los conductores X cantidad de dinero. O sea, estamos hablando de una empresa privada. Y esto atenta contra un principio constitucional también, que es la libertad de empresa.
Cada empresa privada tiene derecho a fijar los montos y las tarifas que así lo entiende. Y por eso quiero retrotraerme y terminar la explicación que iba a hacer para terminar. Entonces, ¿qué pasa? Los padres hacen el contrato de 1 año con el colegio. A ti nada te garantiza que ese estudiante va a repetir el próximo año. Entonces, tú necesitas una indicación en algún momento y se necesita un adelanto del año escolar o un adelanto de la tarifa para los fines que yo previamente he explicado. Entonces, el colegio tiene un costo anual, la matrícula, y dependiendo de las políticas internas de cada colegio, que de nuevo, como es una empresa privada, debe de poder decidir cuánto cobra y cómo lo dividen. Entonces, hay colegios que cobran una vez al año y te dan, o sea, tú puedes hacer un pago único del año y te hacen un descuento, 2 pagos, 3 pagos, etcétera. Entonces, ahora voy a volver de nuevo a lo de la categorización y a lo de las leyes. Pero una cosita, señora Terma, una cosita. ¿Por qué no cobrar entonces un adelanto como usted propiamente lo dice? Y no, en vez de la inscripción, que sea un adelanto, qué sé yo, 2 meses de adelanto, 3 meses de adelanto. Mira, bueno, pero que ahí cada quien decide cómo lo hace. O sea, tú me estás haciendo una sugerencia que es diciéndole a los negocios cómo cobrarlo, que puede ser muy válida, pero como empresa privada, o sea, mira qué es lo que pasa. Yo represento a un grupo de colegios privados y yo podría trazar pautas y sugerencias a mi gremio, pero al final del día, cada quien hace lo que entiende, porque son empresas privadas. O sea, no hay un control absoluto del Estado, ni debe de haberlo, porque como les explico, las escuelas privadas existen en todas partes del mundo. Licenciada Telma, y partiendo de que la educación es un derecho, como usted bien narró, no le corresponde al Estado dominicano regular lo que por constitución es un derecho, es decir, que independientemente de que sea un negocio, es un negocio fundamentado en un derecho fundamental, es decir, que tiene el Estado dominicano que regular ese derecho y no puede estar acogido a una ley de libre empresa. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, el que tiene que garantizar la educación pública y gratuita es el Estado. Cada familia elige inscribir a su hijo a un colegio privado. Antes de hacer esto, usted hace una investigación, como le digo, en base a sus creencias, en base a su posibilidad económica, y usted lee el contrato. Estamos de acuerdo perfectamente. El colegio le dice los términos. Estamos de acuerdo perfectamente. Lo que yo no creo es que los propios colegios o las empresas deben poner sus propias reglas, sino que el Estado, el Estado, como es el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, deben regular eso que es una empresa fundamentada. La calidad, pero no el costo. No el costo, porque es como que también, vamos a hacer una analogía, la educación es un derecho humano, que los derechos humanos están taxativamente consagrados en las normas internacionales, en la Constitución, al igual que el derecho a la alimentación. Aunque hay un control, entre comillas, de los alimentos, cada supermercado pone el precio que entiende. Con el transporte también paga lo mismo, que se pueden hacer una analogía con el mismo nivel. No. Cada supermercado no pone el precio que entienda. Cada vendedor de yuca no vende la yuca al precio que entiende. Es decir, hay regulaciones y cada sector tiene una regulación en función de su naturaleza. Yo pudiera estar de acuerdo en términos empresariales con que los colegios sigan funcionando como están, pero si la defensa está fundamentada en que es una libre empresa y puede establecer los costos y parámetros que entienda, yo creo que la lucha pudiera estar un poquito desvirtuada y pudiera quedarse sola. ¿Por qué? Porque independientemente de que obviamente es una empresa, reitero, que está soportada sobre la base de un derecho fundamental, que aunque el Ministerio de Educación ha renegado regularlo, debe estar regulado por el Estado Dominicano a través del Ministerio. Sí, pero no los precios. O sea, vamos por parte. Déjenme, por favor, desarrollar mi idea. Como le digo, la educación es un derecho humano básico. En eso estamos claros. Quien tiene que ofrecerlo es el Estado, porque aquí hemos logrado que la inconformidad de la gente se transfiera al sector privado. A quien hay que exigirle es el Estado que haya un sistema público de tal calidad que de verdad el sistema privado sea una elección a última instancia. O sea, con quien hay que molestar, que el Estado no está ofreciendo la educación de calidad. Entonces,
el Estado, como está concebida actualmente la Ley General de Educación, ciertamente contempla una categorización de los colegios. Y ahí es que el Estado debe de meterse, porque el Estado tiene que asegurarse que los colegios privados ofrezcan educación de calidad, porque hay colegios privados que ni siquiera compiten con los colegios públicos y que tienen un nivel. Entonces, eso es lo que debe de hacer. Entonces, si me dejan ahora terminar la idea, el principio de la libertad de empresa es un principio legal, constitucional, que los abogados conocen bien, quizás deba desarrollar un poquito más, pero básicamente hay ciertas cosas en las cuales el Estado no puede entrometerse con la mayoría de las áreas comerciales del país. No, sí hay ciertas regulaciones específicas que están contenidas en la Ley General de Educación, pero vuelvo y le digo, las familias eligen libremente, o sea, nadie obliga a las familias a ir a los colegios privados. Entonces, hay un costo anual, que es lo que le quiero decir, este es el key del asunto, como dicen, hay un costo anual y ese costo se divide según las políticas internas. Entonces, ¿qué pasa? El sector privado está unido en el entendimiento de que esto sería un atentado a la libertad de empresa y eventualmente podría haber un recurso de inconstitucionalidad. Incluso tan es así que si ustedes leen el informe de la Cámara de Diputados que hizo la persona técnica, claramente habla de que ahí hay un conflicto y que atenta contra la libertad de empresa. Ustedes pueden entrar a la página de la Cámara de Diputados y ustedes ven que el técnico legislativo, que no trabaja para los colegios, hizo esa misma observación. Entonces, teniendo esta situación nosotros, ¿qué es lo que pasa? Miren, aunque la mayoría de los colegios privados y asociaciones, porque hay más de una, estamos de acuerdo en que esto es una intromisión a la libertad de empresa, nosotros hemos discutido con nuestros colegios desde hace un tiempo la eliminación del término de la reinscripción. Y ustedes pueden llamar a muchos colegios y les pueden confirmar que no existe tal término como reinscripción. Entonces ustedes tienen colegios que piden primera cuota, adelanto, y por eso fue que yo le hice la explicación, porque es que no se puede esperar agosto y septiembre para saber cuántos estudiantes van a venir y cuál va a ser la inversión que se va a realizar. Si alguno de ustedes tiene empresa privada y organizada, saben que hay que hacer una planificación anual, que hay un momento del cierre fiscal, etcétera. Entonces, esa es la principal, yo le diría que crítica. ¿Cómo pretenden regular un tema interno? Sí, es regular y categorizar los colegios, que dicho sea de paso, el MINER hace un tiempo que tiene eso estancado y debería de hacerlo, porque no todos los colegios privados son iguales, al igual que no todos los colegios públicos son iguales. Señora Hay colegios, sí. Marisol Mendoza de este lado. Sé que es interesante la posición, incluso ahora usted nos ha dado una noticia interesante y es la posibilidad de elevar un recurso de inconstitucionalidad ante estas posiciones que se están aprobarse la ley, de aprobarse la ley, que es muy interesante. Pero estamos en un proceso de pandemia y se nos ha cambiado la forma de recibir la educación de nuestros hijos y estamos llegando a una etapa de hartazgo de los muchachos, de los padres, de los profesores, de todo el mundo. El sistema, el inversor está el sistema está impactado. ¿Cuáles son las mediciones que ustedes están recibiendo en estos momentos? Ya los muchachos recibieron una primera evaluación del año escolar. ¿Cuáles han sido los reportes que ustedes tienen en este sentido? Mira, qué bueno que me tocas ese tema, porque el sector más impactado por la pandemia han sido los colegios. En este país, absolutamente todas las áreas económicas están abiertas con algunas limitaciones y todos los organismos internacionales, sociedades internacionales médicas, o sea, gente que yo creo que se sobreentiende que es el interés superior del niño su máxima preocupación, dicen que lo último que se cierra son los colegios y lo primero que abren son los colegios. Y por eso República Dominicana es uno de los 20 países que no ha abierto. Los colegios están abiertos en los campos de refugiados de Jordania, en Irak, en Afganistán, en Pakistán. Entonces, ¿qué ha sucedido sobre todo con los maternales? Ha habido un impacto sobre los maternales y va a haber un impacto a largo plazo de los niños. ¿Por qué? Porque los niños de los colegios privados, sobre todo de los de cierto nivel, están pagando tutores o eventualmente se pondrán al día. Esa no es la situación con los demás. Y el poder trabajar de casa no es una posibilidad para el dominicano promedio. El dominicano promedio tiene que montarse en su carro público, salir a trabajar. ¿Y con quién están dejando los niños? ¿Cómo están aprendiendo los niños? Entonces aquí hay una serie de problemas que van a afectar inclusive la competitividad del país y una gran falta de incoherencia, porque los lugares que la ciencia ha dicho que son los que más contaminan, como los bares, los restaurantes, los salones de belleza, gimnasio, el turismo abierto,
y los colegios no. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, a mayor acceso a Internet, a mayor equipos tecnológicos de calidad y acceso a tutores, obviamente están más el día y las lagunas y los rezagos son menores. Señora de la Pero Rosa, hay un impacto, o sea, está habiendo un impacto en los niños. O sea, lo estamos viendo, que hay mínimo una pérdida del aprendizaje de 2 años. Precisamente, aunque por el tiempo quizás no hayan estudios acabados en ese sentido, pero sobre todo por la experiencia de este año escolar tan particular, ¿qué tanto cree usted que se ha atrasado la educación dominicana con esta modalidad a distancia? ¿Y qué tanto puede aprender un niño, vamos a poner de 12 años, teniendo todo un año escolar sobre la base de la televisión, de la radio o de algunas aplicaciones en computadora? Mira, ya hay estudios y es preciso resaltar que el sistema educativo dominicano no es homogéneo, ni en el público ni en el privado. Como le dije, hay colegios privados que no son de buena calidad y hay colegios públicos de excelente calidad. El Liceo Científico de Salcedo publicó un estudio sobre este tema, que les invito a que vayan a la página y lo lean. Educa ha ido publicando UNICEF, o sea, ya han salido estudios de esto y se estima que es un mínimo de 2 años la pérdida académica, porque en el sistema educativo público cerraron en marzo del año pasado y lo dieron por concluido. El privado terminó virtual. Nosotros, un grupo, pudimos abrir en agosto, o sea que cuando el Estado abrió en noviembre, ya nosotros sabíamos lo que estaba pasando y por eso se inició la campaña de querer que se abran las aulas en consonancia con lo que ha sucedido a nivel internacional. Entonces, imagínense si las pruebas PISA estaban mal y los rankings del país estaban mal, súmenle a eso la situación de ahora. La otra vez que yo aparecí en su programa, les dije que yo sí celebraba que el gobierno salvó el año escolar, porque había gente que quería que lo cancelaran y que también tomó en cuenta la realidad socioeconómica del país y por eso teníamos diferentes métodos. Pero nunca la presencia del alumno en el aula va a poder ser sustituido por la virtualidad. Y esto es más grave para los niños con condiciones especiales y para los niños con el nivel de la lectoescritura. O sea, los niños que están aprendiendo a leer y escribir probablemente van a tardar 3 años o más para aprender a leer y escribir, porque ¿cómo tú le estás dando el seguimiento con el cuadernillo, con la televisión, con padres que no entienden qué es lo que tienen que hacer con sus hijos? Entonces, por eso es que es tan grave. Y nos estamos concentrando únicamente en la parte educativa. Hay una parte social y emocional del colegio y cómo ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, porque las mujeres son las que están dejando de trabajar o teniendo que asumir las tareas tradicionales más la educación. Entonces es un panorama sumamente grave y sombrío que va a afectar la calidad educativa del país, que va a afectar la competitividad del país. Y bueno, los que pueden pagar los tutores y eventualmente ponerse al día son niños que van a tener una ventaja laboral muy superior a los demás, van a tener un mercado laboral menos competitivo. Entonces, los que más sufren y nos preocupan se van a atrasar aún más, va a ser aún peor. Ahí están las mediciones de los principales organismos internacionales y obviamente se están haciendo y se continuarán haciendo, con el agravante de que el año pasado se cancelaron las pruebas nacionales y este año también. Y lo que no se mide, pues entonces uno no sabe a veces cómo abordarlo. Mira, bueno. Telma, ¿hay tiempo para una pregunta? La ultiminga. La ultiminga. Hay algunos que plantean la sugerencia al Ministerio de Educación y a los colegios privados sobre la posposición de al menos 15 días después de pasada la Semana Santa de la apertura de clases por el tema del contagio, de que probablemente mira, de ese tema, déjame decirte algo de ese tema. Eso no está basado en la data y la ciencia. Déjame decirte que los principales estudios científicos, que les puedo citar algunos porque me he mantenido leyendo eso, incluso a veces recomiendan abrir las escuelas con alta tasa, porque ¿qué pasa? La tasa es un reflejo de la comunidad. Entonces, lo que está pasando en la comunidad se refleja en la escuela. Pero lo que no se justifica en la data ni en la ciencia es que los que más contaminan, que algunos lo he mencionado previamente, estén abiertos y no aquí la escuela. Entonces, ese 5% que se ha fijado no es lo que se ha utilizado en otros lugares. No está basado en la data y en la ciencia. Y en adición a eso, hay lugares que, no obstante esa tasa de positividad, por las condiciones de los centros,
sí podrían abrir. Ustedes saben que hay centros privados que podrían competir con centros públicos en Escandinavia, por ejemplo. Entonces, quizás esos lugares tal vez puedan abrir, igual que en zonas remotas para ponerle públicos. Por ejemplo, no habría ninguna razón para que un colegio en la Isla Saona estuviera cerrado o en Yamasá. Entonces, ya sea por la baja incidencia, hay lugares que pudieron abrir y hay otros que no obstante esa incidencia pudieran abrir. Entonces, si somos lógicos y coherentes, ¿por qué si quieren atar la apertura a esa tasa, los que la ciencia determina que más contamina sí están abiertos y no se cierran hasta que lleguemos a esa tasa? Eso se lo dejo para pensar, que ahí no hay coherencia de políticas públicas. Bueno, debería entonces estar todo cerrado. Doña Telma de la Rosa García representa, de hecho es la directora ejecutiva tiene una buena de la representación la Asociación de Instituciones Educativas de República Dominicana. No, ella maneja bien representado, sí están. Se defiende bien, sí. En buena mano está el pandero. Me gustaría que la próxima una mujer sea presencial. Sí, yo porque estaba fuera, pero para mí lo importante era participar con ustedes y que siempre sepan que estoy dispuesta. Y yo vuelvo y les repito, yo quisiera que el sistema público dominicano fuera tan pero tan bueno y tan fortalecido que fuera una última instancia, bueno, ya, de que no fuera por necesidad, porque lo importante es contar con los recursos humanos y una educación integral de todos nuestros niños. Bueno, ya doña Telma, ese último enunciado, permítame dudarlo. Óyeme, el dueño de la funeraria no quiere que nadie se muera, pero quiere que su la negocio educación prospere. pública sea tan buena Telma, que el colegio sea un accesorio. Gracias, doña Telma. A ustedes, pasen buenas. Telma de la Rosa García, directora de la Asociación de Instituciones Privadas de República Dominicana. Con ella hemos conversado, pero tenemos mucho más contenido en este lunes santo en Más Cerca. A nivel que Rosario más cerca.